Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Quique Díaz. Mi viejo tiene 82 jóvenes años. Vive a 400 kilómetros de distancia de mi casa. Él perdió la vista hace tiempo. Su mejor pasatiempo es charlar por teléfono con gente conocida. Hace unos años me dio una lista de amigos y compañeros de trabajo de su juventud y gracias a internet pude contactarlo con muchos. Conmigo habla por lo menos 2 veces a la semana y las charlas muchas veces se prolongan hasta 1 hora o más. Tan interesante me parece el escuchar sus anécdotas y pensamientos que le pedí permiso para grabar y publicar nuestras charlas. Y no solo me permitió, sino que se puso muy contento de poder compartir con otros sus vivencias. Para nada busco que otros apoyen sus principios. Es más, yo mismo no coincido con él en algunos temas. Pero la verdad que el solo hecho de que alguien lo escuche, sé cuánta alegría le provoca. Desde muy joven él militó en política y dio parte de su vida y su tiempo en defender los derechos de otros. Por eso mucho del tiempo de nuestras charlas es sobre las clases sociales y sus derechos. Hoy le pregunté qué pensaba él sobre las personas que descreen de los políticos. Hola, Rodrigo, ¿cómo anda, pa? bien. ¿Votaste? Sí, ya voté, sí. Sí, bueno, eso se llama facilismo. Que la gente te dice eso por no decir no sé. Entonces dice, por ejemplo, no, son todos ladrones y ya está. Con eso, no, los políticos son todos ladrones. No, los políticos esto. No, y ahí lo cortan. Porque no pueden hablar del tema porque no saben nada, no entienden nada y no son capaces de decir, mira, no sé. Y con los sindicatos pasa lo mismo. La gente que no se acerca a los sindicatos, no tiene intervención, no conoce a los dirigentes, ni le interesa. Me pasaba cuando yo era delegado en el establecimiento, iba yo al sindicato, volvía y ninguno me acompañaba. Siempre fui solo. Entonces te dice, ah, esos son todos ladrones, no, esos son avivados, esos buscan nada más que el beneficio. Y es Pero, cierto que hay algunos que son así, cierto, pero hay otros que trabajan políticamente. ahora yo conozco gente que es muy inteligente, que sabe muchas cosas, que es muy instruido, pero tienen un pensamiento así sobre los políticos. Puede ser que haya alguna gente, pero eso está alimentado por el sector de derecha que es antipolítico, que no le interesa que la gente, el pueblo intervenga, porque en la democracia se vota. Y si se vota tranquilamente y no hay intervenciones raras, siempre el sector más humilde, más pobre, más unido incluso a algún sector de clase media, siempre es más. Entonces, se suele decir eso de la política. Anteriormente, los sectores de mucha plata y todo eso no le interesaba intervenir en política. Y se dio cuenta que todos los puestos lo empezaban a ocupar la gente más humilde, los sindicalistas, todo eso. Y empezaron a meterse y le dio resultado porque había algunos que no sabían nada de nada y como era el único que se presentaba, lo votaron a ese. Y entonces se empezaron a entusiasmar y a participar. Y fue en la época de Menem, cuando Menem puso a Palito, a Scioli, Sí. me refiero a la parte del peronismo, ¿no? Se anotaban todos. Yo me acuerdo que el soldado Chamamé ya quería ser gobernador. Y entonces, del otro lado, también se empezaron a anotar. Empezaron a anotar a los más tienen más fama, a los que estaban en mejor posición. Y bueno, desde ahí empezó. Mirá que llegó a ser senador Alfredo De Angeli, que era representante del campo, que era, podríamos decir, del sector, dirigente del campo de los sectores más pobres, digamos. Y ahí De Angeli llegó a ser senador y yo me acuerdo que no sabía ni hablar. Por supuesto, después aprenden porque no hay gente tonta. La gente va evolucionando de acuerdo a cómo lo obliga el medio ambiente, a dónde está. Si no se ejercita, si no estás en el medio, si no hablas de esos temas, no va a salir nunca. Yo me acuerdo que en la política, por ejemplo, yo no entendía nada de nada. A mí me gustaba el peronismo, nada más, y no sabía nada más de eso.
y me hice delegado en el primer trabajo ese, me hice delegado. No te hiciste, te hicieron. Sí, me hicieron delegado, sí. Me eligieron delegado en la sección mantenimiento y resulta que yo tenía 25 años y toda la comisión interna tenía más de 45, porque eran un trabajo que pagaban bien y la gente se quedaba años y años y años trabajando ahí. Toda la gente mayor, toda la comisión interna, ahí con ellos, con los viejos aprendí mucho. Y había un hombre que me quería llevar al partido de él y él me enseñaba cosas, me hablaba mucho. Y era como si fuera mi papá, me hablaba y me hablaba siempre. Iba a los actos políticos, no entendía nada. Iba a escuchar los discursos y la gente repartía volantes. Yo agarraba un volante, del que venía me daba, agarraba un volante. Me iba con un montón de papeles. Y después lo leía y no entendía. No entendía esa palabra que hablaban del imperialismo, de la oligarquía, de la burguesía. No podía entender. Hasta que, como era época de elecciones, el año siguiente que fui delegado, aparecían en la puerta mucha gente a repartir volantes. Pero ¿qué pasaba? Vinieron muchos chicos jóvenes a invitarnos a charlas. Y yo empecé a ir. La charla eran los sábados cuando salíamos del trabajo. Y se hacían en los cafés de ahí de Ramos Mejía. Había cafés que tenían un lugar así, que era un poquito más grande, y ahí se hacían, porque uno iba ahí y consumía mientras estaba en la charla. Claro, y te daban un lugar. No, teníamos un lugar, porque ya estaba invitados, pero el asunto era, el que va, paga su consumición. Te sentás, escuchás y comés lo que querés, tomás lo que querés, vos pagás lo tuyo. Y así empecé a ir a esa charla y me di cuenta que todos los que iban ahí eran estudiantes. Estudiantes de medicina, estudiantes de farmacia, iban muchos, estudiantes con psicología, pero todos eran pibes jóvenes. Incluso iban, yo me acuerdo que había otro delegado de otra fábrica en la zona. ¿Qué año era más o menos? Años 62, 63, entre 2 años. Y yo me acuerdo que había uno que era delegado en la fábrica textil de ahí cerca, que también iba. Estaba como asombrado, porque había 2 pibas que eran médicas, y eran pibas, le decíamos por el nombre propio todo, porque la conocíamos así, y después de que en la charla se enteran de que eran médicas, y nosotros no, éramos obreros. Bueno, y ellos nos empezaron a charlar y a enseñar, hasta que vino uno, porque todo el asunto era que eran peronistas, y resulta que no eran peronistas. Nos decían que eran peronistas porque todos nosotros éramos peronistas. Eso eran del socialismo, de un sector del socialismo que lo dirigía uno que se llamaba, tenía un seudónimo, Nahuel Moreno. Y Nahuel Moreno era del socialismo y en su sector, porque había armado un partidito, que se dio en su sector, ellos llegaron a la conclusión de que no se podía avanzar políticamente si no se entraba en el peronismo. Eso lo supe después, porque en el tiempo en que yo iba, ellos decían que eran peronistas. Una vez vino uno y dice que iba a dar una charla como clase. Sí. Y nos dio escrito a máquina, porque en ese tiempo no estaba la computadora, y nos dieron varias hojas, que a donde ahí nos explicaban muy así sintéticamente, desde la evolución del hombre, así, a grandes rasgos, hasta llegar a la Revolución Rusa. Pero empezaban desde que el hombre estaba sobre la tierra y no había nada. Sí, vivía de la tierra. Sí, vivían de recoger fruto, claro, no de plantar fruto. Sí. Pero fue una cosa rapidísima, pero que se entendía muy bien. No hablaban de religión, no hablaban de la creación, nada. Partían de que ya el hombre estaba en la tierra. Y junto con eso empezaron a enseñarnos también los de la clase social. Y la primera parte llegaba hasta la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa hay un gran cambio. Y de ahí se avanza hasta la Revolución Rusa. Y después de eso ya entrábamos a analizar las cuestiones del país. Porque todo eso no sucedía acá, sucedía en Europa. Y bueno, después de la Revolución Rusa ya se empezó a hablar del país desde el momento en que Leandro Alem funda el partido de la Unión Cívica Radical.
y después el periodo de Irigoyen, hasta el 45. Pero lo que me llamaba la atención que del peronismo no enseñaba nada. Llegaba hasta el 45 y nada más. Pero yo aprendí todo lo otro y lo del peronismo lo aprendí en la charla que había en los sindicatos. Yo iba, a donde había una charla en los sindicatos, iba. Y aquí fui, despelotadamente fui aprendiendo cosas. Todo eso es facilísimo si se estudia como la matemática, empezando de sumar, restar, multiplicar, de a poquito, como si fuera una escalera que va subiendo. No podés de entrada llegar a la parte alta de la escalera, tenés que ir subiendo escalón por escalón. Bueno, y yo así fui aprendiendo de a poquito esas cosas, y después de un tiempo ya podía discutir, porque al principio aprendé y no podía discutir nada, porque está entrando en tu cabeza. Después, cuando entras a analizar todo lo que aprendiste, ya podés discutir, ya podés intervenir. Y el gran problema que tenían los peronistas en las fábricas era que se hablaba todo de esto, de aquello, pero no hablaba con los marxistas, porque te apabullaban y no había caso. El problema era que no podías hablar con los comunistas, te hablaban, te decían esto, aquello, lo otro, y te hacían callar la boca. Pero cuando vos aprendías política, ya era distinto, ya le podías discutir. Y bueno, y después de eso ya aprendí a no discutir, sino a analizar las cosas y a decir tranquilamente los puntos de vista y el por qué estoy acá y por qué no estoy allá. Pero todo eso es un proceso de evolución. Se llega en base a la práctica, a meterse y a practicar. Es como si estudiara inglés. Va a estudiar inglés pero no hablas y no practicas. Y entonces tal vez llegues a entender cuando alguien habla inglés, pero no vas a hablar porque no practicaste, porque la pronunciación del inglés tiene una forma, porque las letras no suenan igual en inglés que en castellano, y si no practicas, no vas a hablar. Si estudias, podés entender lo que dicen otro en inglés, pero no. Entonces, todas esas cosas se hacen con la práctica. Y bueno, esto pasa con la gente que sintetiza todo en el, no, ¿para qué voy a ir ahí, perder tiempo? Sí, son todos ladrones y son todos yo. Y ya está. Porque no son capaces de decir, mira, no sé, y menos van a decir, me gustaría saber. Es fácil decir eso, ¿no? Pero no lo dice nadie. Claro, no lo dicen, prefieren acusar y ya está. Además también depende de la mente, ¿no? Depende de la capacidad, de la inteligencia que tenga, porque vos tenés que cotejar varias cosas para llegar a una conclusión. Tenés que analizar esto, más la influencia de aquello, más lo otro, y aún así no tenés todos los elementos. Bueno, todo eso para el que ejercita la mente no le causa ningún problema. Y a la gente que no ejercita la mente y que incluso a lo mejor no tiene una capacidad para hacerlo, le incomoda, le molesta, no entiende y te contesta fácilmente, no, porque esto hacen esto, no, porque aquello, los ponen en la misma bolsa todos. Es cierto que hay algunos tránsfugas, pero además en esas actividades, no digo que todo, pero lo que manejan plata, manejan mucha plata, porque es la política, no es un negocio de 10.000 pesos, allí se hacen cosas de millones, y en eso hay coima, hay retorno, hay cosas, no de ahorro. Además, el ser humano, como ya te decía, es corruptible. Si puede sacar una tajada, lo saca, salvo muy pocas excepciones. Pero esa generalización hace que la gente no le interese, no quiera ocuparse, quiera meterse. Claro, pero hay gente que tiene un trabajo, trabajan 8 horas, tienen vacaciones, tienen aguinaldo, tienen obra social, pero después cuando llega la hora de votar, no sé, votan en blanco porque dice que no le interesa lo político, no le interesa la política. Bueno, porque no entiende nada, porque no saben, por ejemplo, no sabe la gente lo que son las clases sociales. Lo que pasa es que la gente no quiere reconocer que es pobre. Y si no es ningún delito, ni ninguna bajeza, ni nada.
Sí. Este, Lo que pero, pasa que eso está empujado por la vergüenza que te da de que ser pobre porque sos flojo. porque es otra de las cosas que circuló y que piensan que la pobreza es culpa de la vagancia. Cierto que hay vago, pero hay vago en todas las clases sociales. Todas las clases sociales hay vago. No hay pobreza. La pobreza es por la concentración de la riqueza en pocas manos. Ese es el gran problema. La avaricia. Todos nosotros vemos a la sociedad, vemos a los demás, como si tuviéramos un cristal delante nuestro. Todo. Y desde atrás de ese cristal vemos a toda la gente, todo lo que pasa. Pero un día, sobre ese cristal, se posa una capa de plata. Y esa capa de plata no me permite ya ver a los demás. Pero esa capa de plata convirtió al cristal en un espejo. Ya no veo a los demás, me veo yo mismo. Cuando hay plata, ya dejamos de ver a los demás. Vemos nosotros. Salvo excepciones, porque todas las reglas tienen excepciones. Empezás a consumir otro, te empezás a relacionar con otras cosas, compras otro tipo de ropa. Entonces, poco a poco, vas metiéndote en otra clase social, pero no fingida ni mentido, sino porque te da el cuero, pues tenés plata. Y vas adquiriendo nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevos gustos. Pero hay gente que no se olvida de dónde vino. Y hay otra gente que empieza a odiar a dónde venía. Bueno, ahí empiezan las diferencias entre gente de una misma clase social que odia a los que están más abajo y le gusta a los que están más arriba. No importa cómo tienen más plata, pero les encanta. No se dan cuenta que los de la clase alta, que mucha gente los adora y los de la clase alta, tienen claro que ellos están allí por la explotación de los que están abajo. Y no nos quieren, nos desprecian, nos odian. Pero a la vez no pueden prescindir porque riqueza depende de lo que están más abajo, porque hay una explotación. Y esas cosas se puede hacer dentro del capitalismo. Y como nosotros nacimos en este sistema, vivimos en este, y probablemente vamos a morir en este sistema, para nosotros es natural que sea así. Por ejemplo, para mí es natural la Lotería Nacional. Y para mí es como un pecado la quiniela. Porque cuando yo nací, ya estaba la Lotería Nacional. Era un sorteo semanal. Era una institución a donde para mí era natural, eso. Lotería. Y sin embargo, la quiniela era un delito en aquella época. La quiniela se levantaba en unos rollitos de papel. Era papel de arroz. Y era un rollito doble, que era como si fuera un número 8. Un rollito abajo, otro rollito arriba, que el quinelero lo iba haciendo correr, iba anotando. Y el quinelero anotaba con lápiz de tinta. No había agencia de quiniela ni nada. El tipo iba por las casas levantando quiniela. ¿El lápiz de tinta es el que se va mojando? ¿Que tenés que ir mojándolo? Ese, porque lo tenía que hacer así para que no se le borre. Ajá. Porque con mucha gente grande tiene esa costumbre, pero lo hace con cualquier lápiz, que no tiene sentido, pero de ahí viene que se mojen. Sí, claro, pero pero no en tinta. Claro, sí. Bueno, el quinelero tenía la punta de la lengua morada. Sí. Y se la restregaba con mandarina, con limón, para borrar. Entonces la policía, que en ese tiempo también era otra, cuando lo detenía el que levantaba quiniela, lo primero que hacía era incautarle los rollitos a donde levantaba quiniela. Entonces, ¿qué hacía el quinelero? Compraba papel de arroz. Cuando aparecía la cana, metía el rollito en la boca y lo comía. Se le deshacía en la boca y lo tragaba. Y no había pruebas. Y la policía en aquellos tiempos respetaba las pruebas. Ahora no. Ahora te plantan una pistola y te dicen que sos asesino. Pero en aquellos tiempos no encontraba la prueba y bueno, te tenía que ir. ¿Y dónde tengo la prueba de que yo levanto quiniela? Si no tengo nada. Y el tipo se metió los rollitos en la boca y se deshace en la boca el papel de arroz. Bueno, para mí era un delito porque no era natural, nunca fue y aún ahora está oficializada. Sí. Bueno, porque yo nací y viví con la Lotería Nacional y nací con la quiniela prohibida. Y bueno, uno se acostumbra
a cosas que no son naturales que sucedan y las toma como que tiene que ser así. Tiene que haber una autoridad, el gobierno, todo tiene que hacer, pero no es natural que haya gente que en algún momento se preocupó para crear trabajo, trabajó mucho al lado de sus empleados, pero luego ya no trabajó más. Tiene gente que le organiza, gente que le controla la producción, gente que vende la producción, gente que recoge la plata que se recauda, gente que va y le deposita en el banco. Lo único que hace es ver cuánto le rinde el capital que tiene y se acostumbran que él tiene tantos millones y que en el otro mes tiene que tener tantos millones. Y tiene un empleado que es el gerente general que le tiene que hacer rendir esos millones. Y el gerente general cobra buen sueldo, pero tiene que hacerle rendir esos millones. Y si no le hace rendir esos millones, tiene un contrato, el tipo se tiene que ir. ¿Por qué? Y si te doy 80 millones y no saco como mínimo 20 millones, vos no estás haciendo las cosas bien. Esto me tiene... Y no me importa si al empleado que tiene ahí pasa hambre, no me importa si hay conflicto, no me importa. Esto me tiene que rendir tanto. Y vos estás a cargo de esto y vos sos el que me lo tenés que hacer rendir y vos tenés que resolverlo así. Por eso, el gerente general que está en la clase media alta, por eso le pagan tanto sueldo, es un perro. Pero el gerente general, a su vez, pone jefes menores abajo de él. Entonces él no es un perro. El que es un perro es el capataz, es el encargado. O sea, todas las clases sociales trabajan para la clase alta y son explotadas de distintas maneras. Los últimos orejón del tarro somos los que estamos abajo y somos los que producimos. Ellos no pueden prescindir de nosotros, porque somos nosotros los que le hacemos la riqueza. Entonces nos odian, nos desprecian, nos discriminan, pero tenemos que estar. Esa clase social alta es la culpable de la pobreza.